Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma clara, sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy os vamos a hablar de las heridas y de los cortes, cómo debemos limpiar las heridas, cuánto tiempo tardan en curar las heridas, hay que coserlas, no, si me hago un corte tengo que ir a urgencias a que me lo cosan, pero si han pasado muchas horas, no. Hoy os los vamos a explicar con unas breves connotaciones para que podáis entender y podáis hacer una primera cura, un primer tratamiento de vuestra herida. Cuando me he hecho un corte o una herida, dependiendo del tamaño y de la profundidad, lo primero que va a hacer es sangrar. Pues lo típico es asustarse, correr, subir, bajar. Las heridas son muy escandalosas, sangran mucho. Hay que estar tranquilo, hay que mantener la calma. Nadie se desangra por una herida, salvo que te corten un brazo. Las heridas habitualmente no suelen traspasar nada más que la piel y un poquito el tejido que hay debajo. Sangran porque la piel lleva muchos vasos sanguíneos y produce un sangrado profuso y continuo. Una vez que nos hemos hecho la herida, lo siguiente que hay que hacer es lavarla. Nos vamos a un grifo, dejamos correr agua fría y metemos la herida debajo. Molesta un poco, escuece. Bueno, pero nos hemos cortado. Hay que limpiar la herida. Podemos utilizar jabón. No utilicéis materiales raros. Agua y jabón. Una herida bien lavada es una herida que previene una infección. Una vez que tenemos la herida, la hemos lavado. Si no tenemos jabón, simplemente con agua, lo que hay que hacer es taparla. Pero no utilicéis algodón, no utilicéis cosas raras. Simplemente una venda. ¿No tenemos venda? Pues podemos coger una camiseta limpia. ¿No tenemos una camiseta limpia? ¿Nos pasa en la calle? Podemos utilizar una camisa. Cualquier objeto que sirva para tapar la herida. Una vez que la hemos tapado, lo que no hay que hacer es destaparla. La tapamos. Si se llena de sangre, ponemos más cosas encima para taparla. Mantenemos la herida con nuestra mano presionando y nos vamos a un servicio de urgencias. Y no os preocupéis, para desangrarse por una herida tiene que ser una herida de un traumatismo muy grande, un accidente de tráfico fuerte, unas heridas por arma blanca porque acuchillan a una persona u otra. Lo normal es que nos hagamos heridas con los cortes habituales, cortando jamón, se nos rompe un vaso, rompemos un cristal. Son heridas leves. Mantened la calma, estaros tranquilos. Cuando lleguemos a urgencias, lo que van a hacer es inspeccionar de nuevo la herida. Si la herida es una herida limpia, es un corte aceptable, lo que van a hacer es suturarla. El cirujano en ese momento le dará varios puntos que pueden ser de muchas formas. A los niños procuramos evitar este traumatismo posterior, evitamos darle puntos, utilizaremos pegamentos, pondremos esos puntos de papel. No os preocupéis, nosotros solemos elegir la mejor forma para curar esa herida. Y una vez que nos han curado la herida, que nos la han suturado, que nos han dado esos puntos, nos van a dar unas pautas de recomendación. Uno es mantener la herida limpia y seca. Para mantenerla limpia, agua y jabón. Para mantenerla seca, secarla muy bien con un apósito diferente y le podemos dar algún tipo de antiséptico. Una vez que ha pasado eso, tendremos que retirarnos los puntos. Tu médico, tu cirujano, te dirá cuántos días, porque dependiendo de dónde sea la herida y del tamaño que tenga, requerirá más o menos tiempo. Las heridas suelen picar, no te rasques, que puedes tener más infección. Las heridas suelen escocer, no hagas nada, simplemente manténla limpia y seca. Esto